Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta y practico pádel y me gustaría pues saber qué podría hacer para mejorar la comunicación dentro de la pista con mi pareja, porque siento que a veces con ciertas personas es relativamente fácil establecer esa comunicación, sin embargo con otras quizá son personas que en ese momento están menos receptivas y cuesta más. Entonces, pues me gustaría si pudieras decirme pues algunos consejos para poder mejorar la comunicación en pareja y pues de esa manera rendir mejor dentro de la pista. Muchas gracias. Marta, pues esta pregunta es súper interesante y además has dado en la clave, y es que antes del partido es cuando hay que empezar a manejar una comunicación que sea positiva, no solo ya cuando estamos dentro y van ocurriendo ciertas situaciones, porque entonces yo ahí lo que voy haciendo es que voy reaccionando al final a las situaciones que nos estamos encontrando en el partido. Las cosas van bien, entonces me comunico bien. Las cosas van mal, entonces ya me dejo llevar un poco por mis emociones, reacciono, que al final esto lo hablo mucho con los jugadores, ¿no? En la comunicación necesitamos no ser reactivos, no reaccionar, sino ser proactivos, construir, ¿no? Una serie de comunicación que nos va a ayudar primero a mí a desahogarme bien, a expresar lo que necesito, pero también entenderte a ti, y a partir de ahí vamos construyendo un poco la torre juntos, ¿no? Juntos o juntas. Entonces, bueno, al final es que Marta ha dado con la clave ahí, que todo empieza antes. Y bueno, yo lo que quiero aquí comentaros un poco son tres estilos de comunicación, ¿vale? O sea, el podcast va a tratar un poco sobre tres estilos comunicativos que si los cuidamos, eso ya va a generar, vamos, una gran diferencia, ¿no? Y el impacto de la comunicación en el rendimiento es muy, muy fundamental. Es una parte que muchas veces obviamos, ¿no? Hablamos de la técnica, de la táctica, de lo mental, de lo físico, pero bueno, sí que obviamente pues la comunicación va, podríamos decir, dentro de la parte mental, porque muchas veces no sabemos o no tenemos herramientas para comunicarnos, porque además fijaros que el jugador, ¿cómo se va a comunicar con su pareja dentro de la pista? ¿Cómo ha aprendido a comunicarse en la vida? ¿Cómo ha aprendido a comunicarse fuera de la pista, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a comunicarnos. El jugador de pádel me parece fundamental, obviamente en tenis, en dobles, cuando hablamos también en vóley, obviamente en los deportes de equipo también, ¿no? Porque al final, según las comunicaciones que hay entre uno y otro, eso se establece luego una comunicación y un equipo dentro, ¿no? Entonces, eso, hablamos de muchos jugadores, pero al final luego se forman grupitos y esa comunicación que se establece uno a uno, luego fomenta que se forme una buena red de conexiones en todo el equipo, ¿no? Por eso ahí hablamos de la cohesión grupal. Eh, y bueno, lo que digo, voy a hablar como de tres elementos de comunicación que me parecen fundamentales y que, lo que digo, muchas veces sí, no, nos han enseñado a comunicarnos bien fuera de la pista. ¿Cómo me voy a manejar bien o sea, dentro de la pista, cuando además hay situaciones donde tenemos que dar la vuelta rápido al partido, tenemos que intentar tirar para adelante, tenemos que intentar buscar soluciones, tomar decisiones, y al final si no me comunico es que no vas a poder jugar bien. Por lo menos en el deporte del pádel me parece fundamental. Y bueno, Marta, muchas gracias. Y bueno, al final vamos a trasladar obviamente esto pues a todos los que nos estáis escuchando para que lo apliquéis en vuestro deporte. Y nada, os mando mucho ánimo, porque el tema de la comunicación no es nada fácil, porque muchas veces surgen conflictos cuando intentamos comunicar, tenemos a otra persona delante y no sabemos cómo puede sentar cuando decimos, ¿no? O parece que si hago una crítica le puede sentar mal, ¿no? El otro día, por ejemplo, lo hablaba con una jugadora, ¿no? Oye, es que no me gusta generar ese mal rollo. No me gusta al final que sientan que a lo mejor tiro mucho y entonces puedo tener protagonismo. O otras veces al revés, ¿no? Oye, es que prefiero como no dejar que la otra persona me diga, porque a lo mejor yo no estoy tan acostumbrado como a expresar. Y entonces pues lo que hago un poco es que me callo, me retraigo, y eso también es malo, ¿no? Entonces
tanto el que, pues eso, intenta decir y expresar, tiene derecho a expresar, pero también tenemos derecho a, bueno, también la otra persona tiene derecho a que la escuchemos y a que la consideremos. Y cuando nos manejamos aquí ocurren varias situaciones, ¿no? Tenemos una pareja donde ninguno expresa, entonces, ¿qué pasa? Que se nos va el partido porque no hablamos, no nos comunicamos, no decimos, y al final nos callamos, no avanzamos, no cambiamos ninguna dinámica. Luego, cuando los dos jugadores son muy intensos, que ahí lo que hacemos es que muchas veces invadimos el espacio personal del otro y ahí se produce también como un conflicto o incluso muchas veces como una lucha de poder, ¿no? De a ver quién lleva un poco el mando en el equipo. Cuando vemos a personas, dos que sean muy líderes en el sentido de liderazgo, porque hay muchos tipos de liderazgo, pero cuando hablamos de dos liderazgos que al final toman mucho la palabra, son al final, sí, buenos comunicadores en ese sentido de que hablan, de que expresan, que dicen, pero cuando tenemos a dos personas que hablan o que dirigen mucho o que tienen un poco pues esa parte también de liderazgo, de querer tirar y tal, al final podemos chocar, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos, dos personas que no se expresan mucho, dos personas que al revés, que son muy expresivas, entonces ahí muchas veces vemos conflicto, ¿no? Y bueno, también claramente al final tenemos también parejas donde vemos que uno es más dominante, otro es menos expresivo y a veces ahí lo que puede pasar también es que uno se come al otro. Entonces esa pareja puede estar bien en el sentido de que uno puede adoptar el rol más de comunicar porque por lo que sea tiene más habilidades en ese sentido, pero tiene que aprender a comunicarse con otra persona que es menos expresiva, que va a necesitar un poco más del otro en ese sentido, pero que tampoco quiero que me comas, ¿no? Entonces las dos personas, al final uno va a ser más comunicativo, el otro va a ser un poco menos expresivo, pero el que es menos expresivo necesita dar también porque entonces el que es más comunicativo se puede cansar porque siento que tiro. Entonces eso, el que es menos expresivo al final puede sentir que le están comiendo, que no expresa, que no dice, y el otro puede pensar que está tirando demasiado, ¿no? El que al final pues habla más o expresa más se puede cansar de no recibir a veces, porque a veces el que también da o el que tira va a tener un momento en el partido donde a lo mejor las cosas no le vayan bien, donde se sienta un poco en ese sentido más perdido, un día en el que tiene más presión, más frustración y va a necesitar de que tire el otro, ¿vale? Entonces, para que veamos un poco las dinámicas, y al final lo ideal es poder tener pueden ser, por ejemplo, dos personas que los dos son dominantes, pero que han aprendido, se han conocido mucho y han sabido acoplarse. O podemos tener a dos personas que sean menos expresivas, que han aprendido también a expresar más. O tenemos una persona que tira más a nivel expresivo, a nivel oral, a nivel de lenguaje, tiene más don ahí de tirar, de hablar, de motivar. Y la otra persona, a lo mejor en sentido, se adapta mejor, escucha, aplica lo que dice el otro. Tiene ese sentido de valorar y de ejecutar y no le importa, aunque no sea tan expresivo en ese sentido, pero también aprende a expresar cuando lo necesita, a no callarse, a no hacerse pequeño, sino que aprende a dar su opinión y la otra persona también aprende a dejar ese espacio al que no es tan expresivo y también aprende a pedir. ¿Vale? Hay que aprender a pedir y hay que aprender a dar. El que es menos expresivo siempre tiene que aprender a dar un poco más y el que es más expresivo tiene que aprender en ese sentido a escuchar un poco más y a valorar al otro para, lo que digo, no comerse a la pareja, ¿no? Porque eso muchas veces también va minando, si no, la confianza, ¿vale? Porque todos en parte queremos sentir que nuestra opinión o lo que pensamos acerca del plan de partido, lo que queremos hacer es valorado y es entendido y es comprendido, y además cuando jugamos mejor es cuando al final, aunque pensemos diferente, buscamos puntos en común porque cada persona puede ver algo diferente y esa es la riqueza. Tenemos que verlo como no que uno lleve la razón, sino que todos podemos tener en parte razón y hay que construir, no destruir, ¿vale? Porque en el momento en el que tú tienes una opinión sobre el juego y yo tengo otra, si hay mucho ego, domina mucho el ego, que bueno, ahí ya iremos hablando seguro en algún capítulo sobre el ego. Cuando hay ahí ese choque, lo que va a pasar es que yo quiero que mi opinión sea lo importante, porque yo me voy a sentir más importante cuando mi opinión se pone sobre la mesa y es la que llevamos adelante en el partido. Entonces yo ahí me siento mejor.
eso está bajo ideas o creencias irracionales, ¿no? Que muchas veces el jugador pues ha construido en su vida. Valgo más cuando me hacen más caso. Y no, a veces simplemente escuchando al otro o entendiendo al otro, también estás teniendo mucho valor porque estás considerando y además estás siendo muy líder porque estás dejando que la otra persona crezca, estás dando valor a la otra persona, estás escuchándola, estás haciéndola grande. Entonces eso es un buen líder, ¿no? Realmente, no solo el líder que habla y que expresa, ¿no? Porque tenemos muy confundido como la figura del líder y creemos que el líder siempre es el que lleva la voz cantante, el que expresa, el que tira, el que motiva, el que vemos con intensidad en la pista. Y no, a veces un buen líder sabe pararse, sabe frenarse, sabe regularse y sobre todo considerar a quien tiene al lado y le escucha, ¿no? Entonces, a veces tenemos ese concepto ahí un poco confundido sobre quién es el líder y realmente lo que tenemos que intentar es fomentar habilidades de liderazgo en la pareja o en el equipo donde cada persona pueda aportar una habilidad diferente, ¿no? Así que bueno, vamos con el tema de qué tres estilos de comunicación hay que fomentar, como al final nos está preguntando Marta. Y bueno, vamos con estas pautas. Así que bueno, lo primero vamos a hablar de una comunicación instruccional. Una comunicación instruccional tiene que estar en el equipo, en la pareja, en este caso en pádel, pero en general en cualquier deporte. Una comunicación instruccional quiere decir que estamos pensando en la tarea y estamos hablando sobre la tarea. No estamos discutiendo sobre algo que es irrelevante, sobre si tú llevas razón o yo no, sino que seguimos hablando de lo que está ocurriendo en el juego y nos enfocamos en eso, ¿no? Ahí los entrenadores por eso ayudan mucho porque lo que van haciendo es refocalizar hacia eso, ¿no? Hacia, oye, vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí qué pasos yo sugiero. Primero, que antes de los partidos preparemos el partido. Ya se está estableciendo una comunicación instruccional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que vamos a hacer. Eso ya une mucho al equipo, porque si no, tú estás por tu lado, yo entro por mi lado, y ya no perseguimos un objetivo común. Un equipo, no un grupo de personas, sino un equipo. Al final, esto justamente subí el otro día un vídeo a mi Instagram cuando la selección española ganó la Eurocopa y hablé de esto, ¿no? Que no es lo mismo un grupo que un equipo, y un equipo persigue uno de sus estándares principales para formar un equipo es tener un objetivo, ¿no? Que tenemos como objetivo ganar ya, pero ¿cómo vamos a ganar? Tenemos que ir todos a una, no vale solo ganar, no, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo, no? Entonces perseguimos un objetivo concreto. Entonces eso es muy importante porque si no ya cada mente va a seguir un recorrido, una táctica y al final estamos desconectadas completamente. Necesitamos que haya algo en común, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, preparar partidos juntos o juntas, entrar muy claras, ¿no? De saber que si estamos, o sea, cerciorarnos de que estamos en sintonía, ¿no? Hablar y obviamente muchas veces esto es complicado porque cuando vemos a la otra persona que tú quieres preparar el partido pero ves al otro que no pone mucho, pues tú ahí preparas el tuyo y bueno, con la otra persona hablarás un poco de la táctica, pero tú al menos preparar lo tuyo, ahí ya eso no depende de ti. Pero aquí estamos hablando obviamente de cómo construir una comunicación, de que yo hablo con mi pareja y digo, oye, para que juguemos bien es importante que nos comuniquemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar? Entonces estamos siguiendo estas pautas, ¿vale? Entonces, bueno, eso, preparamos el partido y bueno, cuando estamos en el banquillo recordamos, ya porque antes hemos calentado, hemos llegado al banquillo y cuando llegamos ahí nos recordamos otra vez, ¿vale? Oye, recordamos dos aspectos, porque si ya desde el principio empezáis con una fijación en tres aspectos ya estáis ganando muchísimo, una barbaridad, ¿vale? Entonces, luego, muy importante, que al final lo que queremos es seguir durante todo el partido en la tarea, en lo que tenemos que hacer o buscar soluciones cuando no está saliendo la táctica, el plan de juego, la estrategia. Aquí es muy importante utilizar palabras como foco, vamos a centrarnos en la tarea, vamos a centrarnos en la estrategia. Hay que mencionar palabras que nos lleven a centrarnos en recordar, oye, lo que hemos hablado antes del partido, ¿no? Porque antes del partido hemos hablado de, al final, un plan de juego que tenemos que seguir y si no está funcionando cambiamos algo.
pero constantemente seguimos en eso, en que hasta que no termine el partido no podemos abandonarlo, ¿no? Entonces eso, palabras como foco, focus, concentradas, venga la táctica, seguimos, ¿no? Con eso para refocalizar siempre, eso es muy importante, porque si no muchas veces se entran en el juego, a los chicos también les pasa que muchas veces son menos comunicativos, las chicas a veces se pasan también, y muchas veces lo que tenemos, luego obviamente depende de las diferencias individuales, del contexto, la situación, pero normalmente ves estas dinámicas, ¿no? Los chicos a veces son un poco menos expresivos y en ese sentido necesitamos, oye, a lo mejor aunque no hablemos de la táctica, porque vamos bien en el partido, pero foco, venga, seguimos con esto, tarea, estrategia, porque ahí en nuestra cabeza se enciende la bombilla de aquello que hemos hablado antes, ¿no? Hay que recordar, porque a veces, ¿qué pasa? Que uno puede estar muy concentrado, pero a uno se le pira la pinza, ¿no? Entonces, para que no se nos pire la pinza y seguir un poco ahí, hay que ser muy insistentes. O sea, en un partido hay que ser muy insistentes, hay que obligar a tu mente, a seguir ahí. Venga, seguimos, concentrados. Hay que forzar a la mente, porque hay momentos, hay segmentos de concentración muy buenos, pero luego 20 minutos muy buenos, luego otros 20 de desconcentración, 20 muy buenos. Hay que obligar ahí a la mente y estás entrenándola ahí, la estás forzando a fijarte en el foco. Por eso digo, utilizar palabras, ¿no? Como eso. Bueno, ahora por otro lado, esto es muy importante también en la comunicación instruccional, y es, como estamos hablando de la táctica, lo que tenemos que hacer, y queremos que, como hemos dicho, puede haber una persona que sea más líder, otro que sea más inexpresivo o menos expresivo. Necesitamos llegar a puntos en común, necesitamos construir puentes. ¿Y cómo construimos esos puentes? Yo tengo una opinión, pero yo quiero saber la tuya, porque las dos informaciones son buenas e incluso mejor. Cuanta más información, más enriquecedor para plantear algo, ¿no? Entonces, aquí siempre preguntar al otro, ¿qué piensas de? ¿Qué te parece si? ¿Qué ves tú? Esto es muy importante porque estamos considerando al otro. Esto es sobre todo para la persona que es mucho más expresiva, mucho más invasiva a nivel comunicacional. Ese jugador que vemos que al final está dominando más en esa parte de comunicación, tiene que dejar ese espacio a la otra persona para que pueda expresarse, para que pueda libremente decir lo que necesita, lo que ve en el juego, ¿no? Sobre todo en el pádel, cuando vemos que al final el juego de uno depende un poco del juego del otro, ¿no? Entonces necesito que tú cambies algo para yo poder entrar mejor con mi juego o con mis fortalezas. Entonces eso es muy importante, y siempre preguntar a la otra persona. Entonces, si tú crees que normalmente llevas ese rol de tirar más, a veces no hay que tirar, a veces hay que preguntar al otro, ¿no? ¿Qué te parece aquí? Porque muchas veces si no es como que yo tengo que aportar, tengo que dar, y está muy bien poder aportar, o igual tú tienes esa característica de dar mucho al equipo, de comunicar mucho, pero a veces parece como que tiene que ser una obligación que yo tenga que dar, y no, a veces simplemente es primero preguntar, ¿no? Al compañero o la compañera, ¿qué necesitas aquí? ¿Qué piensas tú de esta jugada? Y ver un poco lo que está viendo el otro, ¿no? Para yo no invadir en ese sentido, porque muchas veces la intención del jugador no es invadir, pero por su personalidad o por sus características ya le sale más innato, y es bonito porque al final tú das y quieres aportar, o por tu experiencia, tienes mucha experiencia y puedes dar mucho conocimiento, pero al final se me olvida que tú también eres un agente que puedes dar mucha información porque tú también estás viendo cosas, ¿no? Entonces al final tengo que valorarte también a ti, valorar tu opinión y a partir de ahí construirnos. Entonces eso no quiere decir que los dos tengamos que dar el mismo nivel a nivel de comunicación, pero sí fomentar la participación en la pareja. Eso es muy importante. Fomentar que yo no tengo que adivinar lo que puedas estar pensando, sino que yo te puedo preguntar, ¿no? Vale, entonces eso por un lado, ¿no? El preguntar. Y luego hay una cosa muy importante a nivel de comunicación, y es que muchas veces hablamos desde
la individualidad, ¿no? Somos en ese sentido muy individualistas, también es una sociedad muy individualista, una cultura, ¿no? Donde al final eso, se prima un poco el ego, puedo llegar a pecar de tú aquí haces, es que yo cuando juego esto tú estás respondiendo de esta manera, y ahí lo que podemos hacer es atacar, ¿no? Más. Entonces, es necesario también, al final, lo que es hablar de os, somos, podemos, hacemos, necesitamos, acabado en os, ¿no? Porque nos incluye y al final no... Las mejorías, sobre todo, es importante que hablemos en conjunto, ¿no? Lo que podemos hacer, lo que podemos cambiar, lo que necesitamos en global, porque yo te doy y tú me das, y sí, puede que yo esté haciendo mejor partido que tú, y objetivamente yo pueda estar haciendo mejor partido que tú, pero al final no dejamos de ser un equipo y al final es importante construir, ¿no? Desde el... Más que nada porque desde el tú necesitas hacer esto, tú deberías hacer esto, o tú tal, al final lo que podemos hacer es minar la confianza de la otra persona. Y si minamos la confianza de la otra persona o generamos un conflicto, al final lo que va a hacer eso es que ya estamos rotos, ya cada uno por un lado, y ahí no va a haber conexión ninguna, ¿no? Obviamente, si la otra persona no comunica, no dice, no cambia, al final tú te tienes que centrar en lo tuyo, ¿no? Pero es muy importante siempre hablar del os, ¿no? Y, o sea, desde el podemos, hacemos, jugamos, pero nos estamos incluyendo porque aquí lo que decimos, o sea, los dos vamos a perder o los dos vamos a ganar. Entonces, nos necesitamos mutuamente, cada uno obviamente va a hacer su juego, pero yo estoy haciendo mi juego para aportarte a ti y tú estás haciendo tu juego para aportarme a mí. Entonces, por eso es muy importante siempre lo que podemos hacer conjuntamente, porque dos en conjunto que van a la par van a hacer mucho más que cada uno, obviamente, por separado, ¿no? Entonces, esa inclusión es muy importante para hacer entender a la otra persona que los dos tenemos cosas que mejorar y los dos tenemos debilidades, ¿no? Porque al final, si yo estoy solo centrado en que yo estoy jugando bien y te echo a ti toda la mierda, ¿no? O te señalo más a ti, al final no te estoy aportando, ¿no? O eso va a generar como una brecha porque parece que estoy culpando a la otra persona por tener un mal día o por no estar jugando bien. Entonces, al final lo que tengo que hacer es hablar de lo que los dos podemos mejorar, de lo que los dos tenemos que hacer, de lo que yo te puedo aportar a ti y a partir de ahí construirnos, ¿no? Estoy segura que cuando acabamos motivando, cuando acabamos animando a la otra persona hablando desde la conjunción como equipo, desde lo que digo, somos, ¿no? Podemos, somos, tenemos, hacemos, cuando hablamos desde ahí, tú estás ayudando a la otra persona, porque tú no la estás hablando desde el ego, tú la estás hablando desde, oye, somos un equipo y, oye, que cuando tú estás mal yo puedo estar bien, pero yo otro día puedo estar mal y tú bien, ¿no? Entonces, hoy por ti, mañana por mí, y eso es súper importante. La empatía en ese sentido y hablar mucho desde esa comunicación, ¿no? Que nos incluye a los dos, inclusiva. Luego, a nivel emocional también hay otra parte de comunicación, o sea, hemos hablado de la comunicación instruccional, ahora vamos a hablar de la comunicación emocional. La comunicación emocional, lo primero es conciencia de mi estado emocional y conciencia del estado emocional de mi pareja, ¿vale? Es decir, está bien que si yo estoy un poco nervioso lo pueda verbalizar y pueda decir, oye, pues estoy un poco nervioso, ¿no? O al final, igual preguntar a mi pareja, oye, pues ¿cómo estás hoy? Venga, ¿y cómo te encuentras? ¿Te ves con energía? Tal, ¿sabes? Un poco dar a conocer de... Incluso antes, cuando estamos formando pareja y tal, es muy bueno preguntar, oye, tú me puedes decir lo que necesites, ¿vale? Luego la otra persona puede ser menos expresiva y quedarse como, vale, no sé, porque normalmente no estoy acostumbrado ni en mi casa a hacer eso, ¿cómo voy a expresárselo a esta persona con la que acabo de empezar, ¿no? Pero oye, que aquí estamos para sumarnos, es mejor que nos hablemos de cómo estamos en cada momento porque así podemos buscar soluciones, de la otra manera no. Entonces, eso es muy importante, conciencia de cómo estoy yo, de cómo está mi compañera y ahí animar. Luego yo no controlo para nada el estado emocional de la otra persona, es conocer cómo estás para ver si yo te puedo aportar, pero luego ya, cada persona es un mundo, yo no sé si voy a poder
si me vas a dejar apoyarte o me vas a dejar darte algo. Hay personas, por ejemplo, que tienen mucho ego y no se permiten expresar cómo están porque, uy, si expreso cómo estoy va a parecer que soy débil, ¿no? Por creencias o ideas de, uy, si digo que ahora mismo estoy presionado o si digo ahora mismo que llevo una racha un poco mala, a lo mejor me deja, entonces mejor no lo expreso. Entonces, muchas veces condicionados ahí un poco por la parte de ego, yo soy, ¿no? O mi propia máscara o mi propia identidad, lo que creo yo de mí, ¿no? Cuando yo creo de mí que yo normalmente soy el líder en la pareja, o que yo soy la persona que siempre tira, o que yo saco lo mejor cuando soy el que motivo y cuando grito. Si yo hay un día que no estoy así, me puede sentar hasta mal que mi pareja me vea y me pregunte, oye, ¿te pasa algo? ¿No? Entonces me intento como defender porque ahí va, no me siento en mi identidad, no estoy siendo yo, no me siento la jugadora que soy o el jugador que soy. Entonces, para protegerme un poco, lo que hago es, pues eso, esconder un poco, ¿no? Y no pedir muchas veces ayuda a la otra persona o dejarme ayudar o dejarme ser apoyado. Entonces ahí la persona que pregunta, oye, ¿cómo estás? O necesitas, muchas veces si el otro jugador o la otra jugadora tiene mucho ego, no se va a dejar, ¿vale? Pues hay que trabajar mucho la parte de ego, porque al final la confianza real no puede estar guiada, ¿no? Por un ego muy potente, ¿no? Sino por un ego controlado. Y saber que incluso mi confianza individual puede mejorarse si confío en que mi compañero también me puede ayudar, ¿no? Y recibir bien la ayuda, en plan, no pasa nada, es que a veces necesitamos el apoyo del otro, a veces necesitamos que nos ayuden, ¿no? Y a veces necesitamos conectar con nuestra propia vulnerabilidad porque a partir de ahí crezco como jugador o como jugadora y ahí puedo aprender cosas buenas, ¿no? Y la confianza se tiene que basar en eso, en que no soy perfecto, que hay días que son peores y que, oye, necesito de ti también, ¿no? Esa es la confianza real, no el, uy, hoy no me siento yo, no me siento con tanta energía, con tanta fuerza, físicamente no me estoy sintiendo más bien, también, ¿no? Como normalmente, a nivel de juego no siento mis golpes, entonces, uy, no puede ser, es que está, o este no soy yo. Entonces, si me viene mi compañero y me pregunta, uy, qué mal, ¿no? En plan, qué incomodidad, porque yo debería o yo tendría que estar así, ¿no? Entonces, ahí muchas veces mal, ¿no? Entonces, bueno, aún así tenemos que preguntar. Que ya vemos que la otra persona se deja llevar mucho por el ego, ahí ya ese es tu problema, ¿no? Si ya lo has hecho varias veces, yo ahí no me puedo meter. Pero al menos sí que intentamos preguntar y ser conscientes de yo te voy a estar apoyando, ya lo otro, pero que sepas que yo si necesitas algo me lo puedes decir porque te voy a aportar, ¿vale? Ser sinceros ahí y decir las cosas como son. Y luego, vale, también es muy importante para la comunicación emocional, porque estamos hablando de emociones, recordar nuestros motivos, ¿no? Sí que jugamos bien depende del deporte también o de la disciplina deportiva, pero sí que obviamente necesitamos a veces emoción. ¿Por qué? Porque si estoy muy relajado o he desconectado del juego, necesito un poco de estimulación a nivel cerebral. Y lo que da muchas veces la estimulación cerebral es esa emocionalidad, ¿no? O el poder conectar con algo. Eso lo da el que conectar con mis motivos. Es decir, oye, venga, ¿cómo queremos jugar esto? ¿Para qué estamos aquí? Cuando salgamos de la pista, ¿qué queremos? O sea, ¿cómo queremos salir de aquí? Venga, cuando salgamos de aquí, hemos tenido que salir dándolo todo. Hemos tenido que estar concentrados. Al menos habernos desinflado y haber dado todo lo que podamos. Ya está, que eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, al final es nuestros motivos. Oye, ¿cuáles son nuestros motivos? Oye, que podríamos llegar a semifinales perfectamente. Entonces, uno de nuestros motivos es que podríamos llegar, no basándonos en el resultado, pero que eso nos anime, ¿no? O nos genere como enchufarnos. Entonces, buscar motivos. Oye, hemos viajado hasta aquí. Pues hemos viajado hasta aquí para estar así, parados y esto. Pues para eso no viajo. Venga, pues hemos viajado para aquí. No para frustrarnos o presionarnos. Pero es que a veces sí que necesitamos un poco de esa activación, ¿no? Y de esa cierta presión, porque la presión, en parte, nos ayuda a activarnos. Entonces, es encontrar motivos, ¿no? O internamente también, pues cuando digo, oye, pues
A veces me gusta acordarme de mi familia o de todo lo que han hecho, porque cuando pienso en ellos lo doy todo, por ejemplo, ¿no? Eso es encontrar motivos. O eso, he viajado hasta aquí para estar parado y para no darlo todo, o para por lo menos no estar positivo. Pues venga, voy a estar positivo, voy a intentarlo, ¿no? Entonces, recordar nuestros motivos y bueno, luego también pues nuestro para qué estamos aquí. Eso es muy importante. Venga, ¿para qué estamos aquí? Pues para desinflarnos. ¿Para qué estamos aquí? Pues para darlo todo, para dar nuestro 100, lo que podamos, y luego ya lo otro no depende de nosotros, pero vamos a trabajar, vamos a luchar cada punto. ¿Cuál es nuestro motivo? Trabajar cada punto como, como unos fieras y ya cuando salgamos ya está, lo otro no depende de nosotros, pero decir, oye, nuestro motivo es dar lo que podamos, lo mejor que tengamos, ¿vale? O cualquier otro motivo, ¿no? Oye, está aquí nuestro entrenador, vamos a hacerlo por él, que ha venido, que hace mucho que no viene, pues oye, me apetece hacer un buen partido también porque ha venido aquí, porque está aquí apoyándonos y está dando lo mejor con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante a nivel emocional y luego también en la comunicación emocional no invadir, ¿vale? Si la otra persona vemos que está en un momento de presión, lo mismo quiere ir hacia la esquina de la pista, respirar, calmarse, necesita como cortar un poco con sus pensamientos, no invadir a nivel emocional, ¿vale? Entonces es muy importante siempre preguntar antes, oye, ¿a ti qué te viene bien en momentos de presión o a ti qué te viene bien en momentos de frustración? Y bueno, a nivel emocional también hay una cosa que en inteligencia emocional se llama la facilitación emocional. Entonces, para comunicarnos con mi pareja o para comunicarnos con el equipo, es muy importante a veces facilitar emociones que nos lleven a rendir bien en determinado momento específico. Si, por ejemplo, sabemos que en este partido, si salimos presionados, eso no nos va a ayudar, pues entonces nos va a ayudar, por ejemplo, salir con más alegría o salir divirtiéndonos más, disfrutando. Entonces es provocar cosas antes del partido que nos hagan disfrutar, que nos hagan estar alegres, que nos hagan estar un poco más sueltos, tomárnoslo un poco más con calma, ¿no? Entonces es facilitar emociones que nos ayuden. Si estamos muy nerviosos, a lo mejor necesitamos transmitir un poco más de calma, ¿no? Y facilitar una calma. O sea, a lo mejor estamos todo lo contrario, estamos demasiado calmados, demasiado relajados, a lo mejor lo que tenemos que transmitir es un poco más de energía, ¿no? Y ahí sí que es verdad que antes, pues hablar a lo mejor más alto, animarnos, estar un poco más efusivos ahí. Por ejemplo, si estamos como más apagados, ¿no? O como que se nota como esa activación, ¿no? Como de relajación, pues ahí obviamente necesitamos emociones igual, ¿no? Pues de lucha, a lo mejor, de una rabia positiva para sacarlo mejor. Entonces es facilitar emociones, facilitar calma, facilitar rabia, facilitar entusiasmo, facilitar disfrute. Es decir, eso es una habilidad muy importante, la inteligencia emocional, porque tenemos el poder de sentir una cosa, pero hacer o pensar para facilitar otra emoción diferente. Y eso está en nuestro poder, ¿vale? Nosotros, haciendo cosas o pensando de determinada manera, o con nuestro lenguaje no verbal, podemos pasar de una emoción a otra. Y eso es así, haciendo así. ¿Vale? Obviamente con estrategias, y eso es lo que al final también se trabaja con el psicólogo deportivo. A mí me gusta mucho trabajar a nivel de inteligencia emocional y me parece súper importante saber facilitar emociones, saber en qué emoción estoy y a qué emoción quiero pasar. Eso es un poder increíble, y eso no significa que no nos validemos, porque también ahora estamos mucho hablando de la validación emocional, que hay que validarse, que hay que validarse. Claro que sí, me valido, pero oye, es que para un partido o para rendir bien no me puedo quedar 100 años validándome en lo que siento. No, tiene que haber un momento en el que diga, ya, pero esto no me va a ayudar para el partido, esto no me va a ayudar a sacar lo mejor de mí o a rendir bien. Tengo que generar otra emoción, pensando de forma diferente, actuando de forma diferente, y entonces me podré sentir de forma diferente. Esto es una habilidad increíble, hay personas que lo saben manejar muy bien y hay personas que se quedan muchísimo rato en una misma emoción. Y eso en un jugador nulo no le va a ayudar. O sea, si eres una persona que te quedas mucho tiempo en una emoción, no estás sabiendo regularla. Entonces tengo que aceptar la emoción que estoy teniendo, saber que es normal que pase por ahí, pero tengo que tener esa capacidad de saber cambiar a nivel de pensamiento o a nivel de mi conducta para generar otro estado a nivel emocional que me predisponga a rendir mejor.
Por eso las emociones, claro que sí, influyen en el rendimiento. O sea, es que si no, somos robots, ¿vale? Entonces, no somos robots, somos humanos, sentimos y obviamente esas emociones me pueden ayudar. Y al final muchas veces rendimos con una mezcla de emociones, ¿vale? Y con un equilibrio de ciertas emociones se rinde mejor, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor con un poco de presión, con un poco de disfrute y un poco de rabia positiva que saco, pues con eso a lo mejor rindo muy bien. Entonces hay que saber identificar lo que sentimos y lo que nos hace, o sea, qué emociones, qué estados a nivel emocional me llevan a rendir mejor. Eso es muy importante, porque no vamos a prescindir de emociones. Es que las emociones no es algo que nos podamos quitar, es que somos seres emocionales y van a estar ahí. Entonces no se trata de no sentir, no se trata de... porque es que no va a ser así. Es que al final las cosas te importan, al final cuando compites eres ambicioso, eres exigente, quieres algo. Por lo tanto, cuando algo no ocurre, es normal que aparezca frustración, que aparezca enfado, que aparezca culpa. Entonces, no vas a poder evitar sentir. Lo que se trata es de aceptar que somos seres emocionales y a partir de ahí aprender a manejar mi mundo emocional, ¿no? Así que bueno, comunicación instruccional, comunicación emocional y ahora tenemos un tercer elemento que es la comunicación no verbal o el lenguaje no verbal. Es decir, fijaros que hemos hablado del primer punto, que es la comunicación instruccional. Es decir, cuando yo hablo con mi compañero o con mi compañera de la tarea y hay una comunicación verbal, ¿no? Ahora estamos hablando de la comunicación no verbal. Todo aquello que decimos sin ser dicho. Muchas veces, y esto es súper frecuente con los jugadores porque lo hablo un montón, esto es, vamos, se da siempre. Y es que tú puedes estar diciendo algo, pero luego con tu lenguaje no verbal estás sintiendo otra cosa y al final la otra persona se da cuenta, ¿vale? Entonces, al final, en estudios se ha visto que entre el 80 y 90% es lo que no decimos, ¿vale? Tiene más valor en la comunicación lo que no decimos y el 10%, el 15% es lo que decimos verbalmente. Entonces tú puedes decir, sí, no pasa nada, tal, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, a tu compañera, no te preocupes, no pasa nada. Pero estoy haciendo así con la mano o estoy bajando los ojos o no mirándola a la cara y a lo mejor eso ya la está diciendo algo, ¿no? De que estoy molesto, de que no estoy cómodo. Es que eso hay que tener mucho cuidado porque además tenemos que tener responsabilidad afectiva, tenemos que tener responsabilidad de que haciendo esos gestos, o sea, yo me tengo que regular, yo puedo estar pasando por un mal momento en el partido, me tengo que entender a mí mismo, pero tengo que intentar que la otra persona no rechazarla o con mi lenguaje no verbal generar un rechazo porque la otra persona se puede sentir muy mal y muy hundida, y podemos hacer mucho daño ahí, ¿vale? Entonces, bueno, al final los silencios, ¿vale? Los silencios son muy malos, hay que hablar, hay que decir. A ver, los silencios, si yo te miro a la cara, si estoy pensando, yo puedo estar en silencio y decir, vale, déjame un momento pensar. Y ese silencio nos ayuda para pensar, para luego poder darte información. Pero si yo estoy durante todo el partido callado, es que los silencios también hablan, ¿no? Y es como no me quieres aportar, no me quieres dar, estás enfadado, tienes resentimiento por algo, te ha molestado algo y no me lo comunicas. Es malísimo ahí, ¿vale? Entonces, el silencio es bueno con uno mismo para conocerse, para pensar, para reflexionar. Pero cuando estamos jugando necesitamos comunicarnos con la pareja, con el equipo y no estar callados porque si no es que no hay un nivel de activación óptimo para rendir bien, no estamos pensando, no estamos analizando, ¿vale? No. La mirada, es muy importante mirar y generar contacto visual con mi pareja. Todo lo que hacemos con el ceño, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy todo el rato así, con el ceño fruncido y tal, parece que estoy todo el rato como enfadado, entonces es mejor tener como una cara neutra, ¿vale? Las muecas que hacemos también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando hacemos... ¿no? Movemos la boca para un lado, ¿no? Eso, arrugo como por ejemplo el morro, los mofletes, parece que estoy como molesto. Entonces es importante que, vale, hay un momento que me desahogo, pero luego vuelvo e intento tener una cara serena, porque además tenemos que transmitir también serenidad a la otra persona, ¿no? Porque si no es que no construimos desde las emociones muy intensas y desde el cabreo, desde ese lenguaje no verbal negativo, no vamos a ser constructivos nunca. Y eso te va a venir peor a ti primero, ¿no? Porque al final no construyo.
Y porque además puedes tener un día una pareja que no te guste, pero si tú sigues con ese lenguaje no verbal, con esta actitud, con todas estas pautas que hemos hablado, eso a la larga, ¿a quién va a ayudar? Al final, eso te va a ayudar a ti, porque en un momento tú vas creciendo, te vas desarrollando y luego en algún momento conectarás con alguien con el que sí que te puedas manejar desde esta comunicación. Entonces, hazlo por ti. Yo te diría, hazlo por ti, porque la pareja de pádel no siempre va a estar, o en tu equipo de fútbol no va a estar siempre en el mismo, pero luego puede llegar a un sitio donde tu estilo de comunicación sí que tenga efecto. Entonces, trabaja por y para ti porque te ayude a ti y porque tú por lo menos estás dando lo mejor. La otra persona verá, pero yo estoy satisfecho conmigo de ser así, ¿no? Y eso es así, eso llega cuando yo soy proactivo, luego estoy a gusto conmigo mismo, me siento satisfecho porque lo comunico y la otra persona ya no me incumbe, no lo sé. Tiene que trabajar sus cosas por su parte, pero yo comunico, soy abierto, abierta y, y mejoro en eso, ¿no? Vale, los gestos, aspamientos, todo eso, intentar igual, ¿no? Está bien animarse, gestos de animarse, pero todo lo que son aspamientos, hacer así con la mano, pues eso, como también poniendo caras al compañero, gestos, eso puede ser muy dañino, ¿vale? Podemos hacer mucho daño. A mí yo trabajo con gente también muchas veces que viene muy dañada por, al final, de autoestima y de confianza en su juego, por comentarios o por lenguajes no verbales de sus compañeros que le han afectado muchísimo su autoestima, ¿vale? Porque al final se han sentido que no eran considerados, que no eran valorados y luego van pensando que no son buenos y a lo mejor son buenos y tienen mucho potencial, pero eso les ha minado la confianza por parte de su pareja. Entonces tenemos que saber que, oye, vamos a ser un poco más proactivos y ayudar a las personas porque es que si ponemos gestos y caras asquerosas y un poco de mala leche en ese sentido, es que podemos hacer mucho daño a la gente, ¿no? Entonces, tenemos que saber que esa persona cuando termina conmigo, luego puede ir a con otra pareja, pero llegar muy afectada por mis gestos y mala, muchas veces puede llegar a ser mala educación, ¿vale? Con el otro y tener poca empatía. Entonces tenemos que desarrollar la empatía y yo puedo estar en un mal momento, se lo puedo decir a mi pareja, oye, ahora mismo estoy pasando por un mal momento en el juego o no siento los golpes, estoy un poco así, ¿cómo me puedes ayudar? Pero no coger y como yo estoy así, en un momento ya lo pago todo con la persona o como la otra persona no está haciendo lo que yo quiero, soy injusto o injusta contigo, ¿vale? También la distancia corporal, es importante que mantengamos el contacto, de animarte, de acercarme, de darte en el hombro, chocarte, eso es muy importante. Y luego el contacto, bueno, sí, eso, contacto corporal y una distancia corporal cercana, ¿vale? No te doy la mano, pero a 1 metro, ¿no? Sino acercarnos, tal, celebrar, chocarse. Así que nada, al final os he dado aquí tropocientas pautas. Acordaros, comunicación instruccional, comunicación emocional y comunicación de lenguaje no verbal. Hay que trabajar todo esto, trabájalo por y para ti. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos. Espero, Marta, que esto te sirva, que lo apliques. Estoy segura que sí, que lo vas a aplicar desde ya. A por lo menos alguna pequeña cosa, porque aquí hemos hablado de muchas cosas. Y nada, espero que eso, que de todo lo que habéis escuchado os quedéis simplemente con una cosa. No hace falta que apliquemos muchísimas, sino que cojamos una cosa y ala, vamos con ello. Así que nada, a trabajar, que os ayude. Y obviamente si os ha resonado algo, esto es complejo, va más allá, depende de la situación. A veces necesitamos un consejo determinado de cómo actuar con una persona o con una pareja o con miembros del equipo determinados con determinada personalidad. Entonces ahí, pues bueno, obviamente hay que trabajarlo a nivel individual. No quiero que tomemos esto como una sesión porque no lo es. Estos son pautas a nivel general, pero cada persona es un mundo, ¿vale? Diferente. Así que nada, un abrazo, muchas gracias, Marta, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Mua! Un beso.